Bueno, este va a ser un video bastante casual, principalmente porque me veo como la Por alguna razón, mi idea de un video casual es hacer una pequeña disección, tal vez más una pequeña introducción hacia la misantropía y el fracaso. En realidad tenía preparadas como un par de páginas, un discurso sobre qué es la misantropía y quiénes iniciaron esta escuela y cuáles son los máximos exponentes, pero al día está soleado. ¿Realmente quieren que cite una fuente? Estas son dos historias sobre dos personas que no pudieron contra el peso de su mente y dos personas que no pudieron controlar sus deseos. Charles R. Jackson nació en 1903 en una pequeña casa en Los Ángeles y su vida fue colina abajo desde ahí. En un accidente de auto perdió a dos de sus hermanos y su padre abandonó a su familia poco después, porque un hombre tiene prioridades. Fue abusado sexualmente muchas veces cuando era pequeño, lo cual obviamente iba a generar un trauma y una especie de resentimiento en Charles. Para transformar todo este trauma y todo ese resentimiento en algo mucho más palpable, en algo que realmente signifique algo, decidió escribir y hacer de su vida la escritura. Y también otro elemento muy importante, el alcohol. En 1944 lanzó The Lost Weekend, que es probablemente una de las novelas más importantes del siglo XX, por lo menos en América, la cual cuenta la historia de un escritor, Don Burnham, cuyo horario para beber es bastante parecido a mi horario en primer año de la universidad. Burnham es un personaje fascinante desde un punto de vista psicológico y por todas las cuestiones las cuales es capaz de sobrellevar con tal de beber. Poco después se adoptó a una película, la cual recibió muchísimos premios. Pero existe una diferencia muy importante, especialmente en el final de las dos historias. En la película, Burnham logra curarse de su alcoholismo. Se baja con la mujer de sus sueños y deja el vaso. En el libro, en el último capítulo, Burnham contempla la idea de golpear a una mucama hasta la muerte, solo por un poco de alcohol. Al final, Charles Jackson pasó los últimos años de su vida de sanatorio en sanatorio y finalmente murió por una sobredosis de alcohol con píldoras para dormir. Una historia bastante parecida es la de Mac Miller, que se adecua a un contexto un poco más contemporáneo. Pero la diferencia es que Mac Miller era un tema netamente de su mente. Hay muchas cosas que probablemente no sabemos. Pero Mac Miller era una persona que durante toda su vida tuvo que tratar con depresión y ansiedad y otras cuestiones, especialmente más durante los años de su carrera musical. En 2008 lanzó Swimming, después de un hiatus de 2 años, cuando lanzó The Divine Feminine. Y Swimming es un álbum en el que Mac Miller empieza a mostrarse un poco más como realmente es. Y es un poco más consciente de todas las cuestiones que lo aquejan y todos sus problemas mentales. Un mes después de haber lanzado Swimming, Mac Miller apareció muerto en su casa en Los Ángeles. La idea de Swimming era hacer un álbum doble, que sea en concepto Swimming in Circles. Circles se lanzó 2 años después, en enero de 2020. Pero esta idea de Swimming in Circles, la de nadar en círculos, va justamente a eso, a que Mac Miller trataba de hacer cambios en su vida, trataba de mejorar su condición, y trataba de dejar todos estos hábitos que al final lo llevarían inevitablemente a su muerte. Pero ese es el problema, nadaba en círculos, y volvía a donde empezaba, lo intentaba otra vez, y volvía a donde empezaba. La historia de estos dos personajes se puede comprender y se puede entender desde muchos sentidos y desde muchas perspectivas, obviamente. Pero la verdad es que estamos hablando de dos misántropos, dos personas que la única forma que tenían para poder escapar de su mente, de su condición como seres humanos, era sucumbir ante sus deseos hedonistas. Al final del día uno puede sacar sus conclusiones sobre la vida de cada uno de estos personajes, sea Jackson o sea Miller. Pero la verdad es que si hay una conclusión que es bastante cierta y que se puede evidenciar no solamente en estos dos, sino en muchos otros artistas desde hace 100 años y probablemente mucho más, es que la misantropía es un fenómeno bastante peligroso. Es un fenómeno al cual tenemos que tenerle mucho, pero mucho respeto y mucho cuidado. No solamente eso, sino también al fracaso. Al fracaso al que muchas veces nos vemos obligados a aceptar cuando fallamos en algo que queremos lograr, cuando fallamos en algo que queremos conseguir. La frase que le da título a este video nace justamente de un comentario, de una review que hizo el Minneapolis Star Tribune justamente al libro The Lost Weekend.
Y es que el libro, tanto como la vida de Mac Miller, como la vida de Charles Jackson, como la vida de Jeff Buckley, la vida de Ernest Hemingway y muchos otros, son una fascinante anatomía del fracaso.